Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás vos? Bien. Tenemos algunas noticias, viste, esta semana que han sido un poco tristes. Argentina, ¿no? Fallecido el Indio Solaris, que vamos a hablar un poquito después. Pero también fallecieron personas entrañables, sí, como Chonchuña Villafañe y San Filipo también. Uno de los dos últimos que quedaban, que había vuelto cuando volvió Perón a la Argentina, ¿no? En el Exacto. 73. La otra vez intenté, y no me acuerdo cuál era el que todavía queda. Parece que uno todavía queda, los que vinieron en ese avión. Bueno, recordemos que cuando volvieron en ese avión era de Juan Domingo Perón, que volvía después de 18 años del exilio y que era un vuelo amenazado de que los militares lo podían derribar, porque era una situación peligrosa, ¿te acordás, Osvaldo, no? Sí, no te olvides también que había habido un intento fallido ya de venir, que lo pararon en Brasil en la década del 60 Sí. a Perón. O sea, entonces sabía que era siempre había alguna duda, y inclusive hace poco tiempo también falleció Brandoni, que era otro de los que venía, ¿no? Es verdad, tenés razón. Hace poco tiempo falleció el actor Luis Brandoni. Que era uno de los que venía y que, hoy, de todas maneras, escuché algunos de los se recibió quiero contar esto porque realmente a mí me molestó mucho, ¿no? Se entregaron los premios Sur de cine y subieron los directores de las películas de el actor ¿cómo se llama? Bueno, no sé, nunca me sale. Que hizo esta Homo Argentina. Sí, Francella. Y dijo el director de la película una mentira aberrante, que dice que él estuvo perseguido por el peronismo en el gobierno entre el 73 y el 76, lo cual no es cierto. De hecho, filmó varias películas en esa época. Filmó La Patagonia Rebelde, que la vimos, había filmado ya La Tregua. O sea, realmente una de esas mentiras que la gente, los cineastas todos, o los actores, todos los que estaban, reaccionaron de muy mala manera, porque realmente es mentira, no es cierto. Y uno de los que lo perseguían era la AAA, que representa a la derecha, ¿no? La AAA era la Alianza Anticomunista Argentina, ¿no? Que representaba, que estaba formada por la derecha. Mira, ya entraste en tema. Entraste en el tema del editorial, que era justamente el mundo virtual y la política, que se va desarrollando desde muchos aspectos. Por ejemplo, los influenciadores ahora que están de moda, pero también eran las voces, digamos, autorizadas por la sociedad, artistas, músicos, que siempre tienen una especie de, digamos, visión sesgada, pero van construyendo un sentido común para el común de la gente. Esa mentira que dijo Francella acerca de no que... No lo dijo Francella, la dijo el director de la película, Cohen, no sé cómo se llama. Bueno, bien. Francella también podría haberla dicho. Podría haberla dicho sin problema, sí, seguramente. Pero bien, gracias, Osvaldo. Pero es interesante eso que vos estás comentando, porque justamente forma parte de de los relatos, de las narrativas, y hoy esas voces se van multiplicando por efecto de las redes sociales, Osvaldo, y van entrando en política y nos van tomando desprevenido. Esto no es nuevo. Mauricio Macri, durante su gobierno, no iba a los programas políticos, no daba entrevistas a los programas periodísticos, y sí a los programas del corazón, de las tertulias, de la tarde. Entonces, las amas de casa que estaban queriendo ver algún chimento de la novela, de su artista favorito o alguna cosa por el estilo, de pronto se encontraban con Mauricio Macri. Eso que hace 10 años atrás era revolucionario, hoy con las redes sociales es una cosa de locos. Te están atacando de todos lados, Osvaldo, y vos no te das cuenta, y por lo cual no te podés defender, porque en nuestra época, cuando escuchábamos un programa periodístico, digamos, los que estamos en Argentina, escuchábamos a Bernardo Neustadt, lo escuchábamos. Y teníamos nuestras prevenciones, sabíamos cómo escucharlo, desde dónde escucharlo, cómo filtrar lo que decía y cómo entender lo que no decía y lo que callaba, porque esos silencios muchas veces eran mucho más elocuentes que las payasadas que decía. Hoy te toman desprevenido, Osvaldo.
Hoy te toman desprevenido. Quería colocar un ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar un poco de Cuba, ¿no? Pero quería colocar un ejemplo de muchos influencers, de estos chicos jovencitos, parejitas jóvenes que podrían ser nuestros hijos posiblemente, viste, que simpatizamos, que empatizamos, que bueno, que te van mostrando el mundo, que van viajando. De pronto fue una catarata que iban a Cuba a hablar mal del comunismo y del gobierno. Entrevistaban a la misma abuela que vivía en la misma pensión, en el mismo edificio, que hablaba mal del gobierno, todos entrevistaban a la misma. O al mismo, era hablar mal del gobierno, hablar mal de Cuba, decir que el régimen de Cuba era un régimen de hambre, que había problemas, que es verdad que hay hambre, claro que hay problemas, cuidado, no estamos defendiendo lo que está ocurriendo en Cuba, pero evitando hablar de el motivo, no te diría principal, el motivo casi único de ese problema, que es el bloqueo. 60 años de bloqueo, Osvaldo. Vamos a hablar ahora cómo ha recrudecido el bloqueo esta semana y que ha llegado a lo que muchos consideran un genocidio por goteo, porque está muriendo la gente en Cuba por causa del bloqueo. Pero estos influencers llegan y te lo dicen, viste, ay, sí, el comunismo es malo, miren lo que hace el comunismo. Y no te dicen lo que hace la geopolítica del país que tienen a 150 millas náuticas, viste, Osvaldo. Sí, es interesante esto, ¿no? Sí, tenés razón, sí, es cierto que nos invaden de esa manera y que todo el mundo entra, creo que lo hacen con una manera, diríamos, pensada científicamente, no es que le sale así. Bueno, un país no vamos a decir el nombre porque si no después te acusan de que sos, Sí. bueno, pero todo el mundo sabe qué país es, de la estrellita azul. Esta semana, digamos, blanqueó que un sector del ejército tiene un sector especializado que se dedica a esas tareas de monitoreo y de influencia digital. Y pagan. A veces no pagan, porque en una campaña anterior, al año pasado, muchos influencers no le pagaron. Y no era mucha la plata que tenían que pagarle, no crean que estamos hablando de grandes fortunas, No era mucha, pero bueno, estos influencers iban a hacerle un juicio porque no le había pagado como estaban comprometidos. O sea que hay que tener cuidado que pueden ser mal pagadores. No digo que lo sean, no sé qué pasó el año pasado, no tengo tantas esas minucias. Un problema de caja tuvieron. Un problema de caja. Pero esta semana apareció una cosa muy interesante, Osvaldo, que es un comunicador social que ha denunciado los fakes influenciadores. ¿Qué son estos fake influenciadores? Son influenciadores hechos con inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Esta influenciadora dice que los petistas, la gente que sigue al Partido de los Trabajadores, o los que están de acuerdo con el gobierno de Lula da Silva, ¿qué es lo que estarían haciendo, Osvaldo? Estarían poniendo precios del pollo ahora, siendo que ese pollo era de 2021. ¿Qué es lo que hicieron? Por inteligencia artificial le cambiaron la fecha de validad, que la fecha de validad del producto era 2026 y ellos le pusieron 2021. Pero el producto que está al lado es de 2027, como muestra el influenciador. O sea que él haciendo este trabajo de una mirada muy crítica, consigue llegar a eso. Y a partir de ahí va a ver quién es esta influenciadora. ¿Y cuándo va a ver quién es la influenciadora, Osvaldo? Descubre que esa influenciadora no existe, que esa influenciadora es hecha con inteligencia artificial y que justamente mostraba todos los días la rutina, que hacía gimnasia, que un montón de cosas mostraba, ¿viste? Que desayunaba en tal lado y todo ese tipo de cosas. De ahí descubrió también que esta influenciadora tenía amigos que también tenían una vida, que mostraba a la mujer embarazada, que tenía hijos que también estaban hechos con inteligencia artificial. Otro que tomaba mate, que también estaba hecho con inteligencia artificial. Y todos hablando mal del gobierno, hablando de la rutina del día a día y hablando mal del gobierno, Pablo. E também são perfis feitos por inteligência artificial. Então é uma rede de pessoas no, cómo la inteligencia artificial está cambiando un montón de cosas que después cuando hablemos de lo que vos dijiste vamos a hablar algo sobre eso. Essa Carol segue apenas duas pessoas. Y además, Osvaldo, a eso yo quería decir, además de ese tipo de cosas que son, digamos, más duras, tenés las que son más blandas. Por ejemplo, yo quería destacar dos, Osvaldo. Una de ellas era la de una campaña que se hizo el año pasado, que se hizo
misturadas con conteúdo en la Copa del Mundo del año pasado, del 2022, perdón, del 2022, que era con... ¿Te acordás que salió, que decían, bueno, hay un jugador de Irán, a ustedes que les gusta el fútbol, principalmente argentinos, que a ustedes les gusta el fútbol, vean qué ha pasado con este jugador de Irán, que lo van a colgar, decían, porque defiende a las mujeres. Lo van a colgar porque defiende a las mujeres. Ese era el mensaje, ¿viste? Y después vos te dabas cuenta que no era ni un jugador de fútbol. Bueno, había sido jugador. Pero que no jugaba en la selección de Irán, que nunca había llegado a la selección de Irán, y que era mentira que lo iban a colgar. Lo iban a juzgar, y no era por defender a las mujeres, porque había sido uno de los agitadores en contra del gobierno, y por eso iba a responder judicialmente. Duró un tiempo esa campaña, Osvaldo, pero hasta que se quedó. Pero ahora vos viste la última campaña, la del jugador de Nueva Zelanda. Sí, sí. Vamos a buscar el jugador que menos tenga participación en la Copa, el más desconocido. Pobrecito, vamos a ayudarlo. Justamente el defensor de Nueva Zelanda. ¿Quién es el primer país que juega con Irán en la Copa del Mundo? Nueva Zelanda. Bueno. ¿Por qué no quieren que...? No me he dado cuenta de ese detalle. Buena observación, ¿eh? Buena observación. Y le hicieron campaña, Osvaldo, con musiquita. Acá, empezó acá en la Argentina la campaña, ¿eh? Sí, empezó en la Argentina, porque lo mismo que la campaña anterior también comenzó en Argentina. Comenzó en una publicación trucha, en una página supuestamente de informaciones trucha, de Irán. Irán International, alguna cosa así. Después se replica mucho en la Argentina, tanto así que muchos de los apelos argentinos boicoteen la Copa de Qatar. Y ahora esa. Hay que acatar un poco los puntos, ¿no? Yo estaba haciendo Café Mundo con Anaí, recomendábamos que vayan a nuestra página y vean los capítulos. Hicimos un capítulo interesante esta semana con Anaí, que me decía que en Estados Unidos estaban muy, muy preocupados por la participación de Irán en la Copa. Muchas de las manifestaciones contra Trump, estas knocking, tienen entre las banderas de Palestina, y también tienen bandera de Irán. Y que esos son datos de hace 3 semanas atrás. Ya para ver el primer partido de Irán se habían vendido 53.000 entradas, y para ver el primer partido de la selección de Estados Unidos, anfitriona, apenas 41.000. O sea, y vos fíjate que Irán no puede estar, no va a ser temporada en los Estados Unidos, va a ser temporada en México. Va a estar en México y no va a viajar a jugar en Estados Unidos y vuelve a México. Su base de actuación va a ser su base, digamos, de residencia va a ser en México, ¿no? Y esta semana no le querían dar las visas a los jugadores, armó un lindo lío diplomático. Y no nos olvidemos que Donald Trump había dicho que Irán no debía jugar la Copa del Mundo y propuso que la jugara Italia en su lugar, que después Fantino, la propia Meloni, dijo, eso es una barbaridad. Entonces fíjate que todo conecta, ¿no? Querían que pase, los italianos no querían eso. O sea, no, también menos los italianos, por favor, qué vergüenza. Hace 2 mundiales que no participan y dijeron, no nos interesa, no, la verdad, una locura. No, así no. Pero por favor, así no. Claro. Así no. Pero vos fíjate cómo estas campañas así inocentes que te toman desprevenido, vamos a ponerle pimienta al mundial, en realidad tienen un trasfondo geopolítico muy, pero muy interesante, ¿no, Osvaldo? Digo, porque tenemos las elecciones ahora en Perú y en Colombia y bueno, y todo esto juega, ¿no? Sí, seguramente. Es cierto que ahora utilizan estos métodos, como bien vos dijiste, que llegan de manera indirecta, ¿no? Que vos estás distraído, ¿no? Nadie puede estar pensando, sinceramente, a mí me gusta el fútbol, me interesa el mundial, todo lo demás, y no me acordaba que Irak iba a jugar su primer partido con Nueva Zelanda, ¿no? Y que de acá salía un tipo diciendo que era un central. Y te digo, la mayoría de los periodistas deportivos que lo tomaban con cierta diversión, porque la cuestión es divertida, ¿no? Es una muy buena campaña, Osvaldo. Claro, un tipo que un desconocido, que no conoce a nadie, que tenía 1.500 seguidores, una cosa así, y por ahí tiene 5 millones porque uno empezó a hacerle, hace canciones, todo. Sí, la verdad que vos sabés que no lo había advertido.
Te agradezco la advertencia que me diste, que tengo que estar más atento a otras cosas seguramente. ¿Cuándo comenzó el conflicto? Uno ya viene más o menos con una cierta gimnasia, Osvaldo. ¿Cuándo comenzó el conflicto entre Ucrania y Rusia? O si le quieren decir la invasión de Rusia a Ucrania, como le quieran llamar, como lo quieran llamar. O esta cuestión que le llaman, como llama Rusia, no le llama conflicto, no le llama guerra, le llama la cuestión militar especial, ¿viste? Bueno. Sí. Comenzaron a llover youtubers de viaje que iban a países de la ex Unión Soviética. Y mostraban cómo era vivir en la Unión Soviética, cómo eran los edificios de la Unión Soviética. Miren qué feo que son los edificios de la Unión Soviética. Miren los ascensores que hechos por la Unión Soviética, cómo están. Miren cómo están todos destruidos. Gente, la Unión Soviética dejó de existir en el 91. Si del 91 hasta el 2021... Milagroso sería que ahora estarían en buenas condiciones, ¿no? Que si no los reacondicionarios, escúchame, ya no es más culpa de la Unión Soviética. Mira el transporte de la Unión, los ómnibus de la Unión Soviética, cómo eran feos. ¿Cómo son feos? ¿Cómo son feos? Discúlpame, del 91 están funcionando los mismos ómnibus. Paremos un poco la mano, ¿viste? Es así como nos están de a poquito lavando la cabeza. Nos van trabajando la subjetividad, para decirlo fino, ¿viste? Bueno, vamos a hablar de Brasil entonces. Dale, empecemos con Brasil. Empecemos con Brasil, Osvaldo. ¿Qué está pasando con Brasil? Bueno, pasa lo que veníamos comentando la semana pasada. Recrudeció la lucha. Esta semana vimos en Brasil imágenes bochornosas. Primeramente de uno de los hijos de Bolsonaro, no Flavio, que es el candidato, sino Eduardo Bolsonaro. Que ¿Es el candidato, Flavio? Viste, todo el mundo parece que no, viste. Él quiere ser, pero de muchos lugares de la propia derecha le han bajado el pulgar. Está pero muy complicado. Ahora está complicado porque él estaba administrando un fondo que mandó plata a los Estados Unidos para pagar la película, supuestamente plata que no llegó. Pero ese fondo recibió por su vez plata de otro fondo que recibía plata de otro fondo que lavaba dinero del narcotráfico. Cuando estamos hablando de que Estados Unidos coloca al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones criminales, estamos hablando de una cuádruple capa de investigaciones. O sea, no es solamente para el banco que lava dinero, es para el que deposita en ese banco, para el que deposita en ese banco, que deposita en ese banco, y así hasta la cuarta capa. Estados Unidos con esto tiene la posibilidad de investigar todo el sistema financiero de Brasil prácticamente. Y puede colocar en la picota a cualquier entidad financiera que se le ocurra con la sospecha de que blanqueaba dinero de narcotráfico, recibía dinero de quien recibía dinero que blanqueó de narcotráfico. Entonces, bueno, ahora, viste, la cosa se complica. Una cosa es hacerse el pícaro para ser, digamos, el titular del periódico, y otra cosa es cuando la cosa empieza a tallar más fino. Vamos a ver hasta qué punto quiere llegar a Estados Unidos persiguiendo al hijo de Bolsonaro. Pero bueno, la cuestión está en eso, que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Viste que de todas maneras las persecuciones que tiene Estados Unidos, algunos políticos de otros países, es bastante limitada o se desarrolla. Me acuerdo de un presidente de un país, ¿no? Un tal Hernández, ¿no? Claro, que el tipo parece que era narcotraficante y de pronto descubrieron que no. No, era el hermano nomás. Era el hermano nomás. El hermano sigue preso, ¿viste? A ese lo indultaron porque fue muy dura con él la justicia en los Estados Unidos. Donald Trump lo indultó, ¿viste? Claro, entonces sabemos que tienen esa costumbre, así que puede pasar tranquilamente. Inclusive que se cuide el hermano de, ¿cómo se llama el Bolsonaro el candidato? ¿Cómo se llama el candidato? Eduardo. Flavio es el candidato, por eso. Flavio el candidato, eso mismo. El candidato. Bueno, o sea, Eduardo, que se cuide Eduardo, porque va a terminar preso Eduardo, entonces, o perseguido por la justicia. Va a terminar preso Eduardo, sí, va a terminar preso Eduardo, ¿viste? Vamos a escuchar un pequeño video, Osvaldo, de lo que está ocurriendo, ocurrió esta semana con las sanciones ahora, porque ahora la situación se complica un poquitín, digamos, un poquitín bastantín. Vamos a ver si podemos el video. Aquí.
Hola María Isabel, un gusto saludarte a ti y a todos que nos siguen por RT. Brasil y Estados Unidos viven un nuevo episodio de una pugna política y económica. Esta semana la Oficina del Comercio ha publicado una normativa que establece el 25% de aranceles sobre las importaciones brasileñas de acero, jugo de naranja, autopiezas, madera, entre otros productos, a partir del 15 de julio. Esta sería una penalización impuesta por la autoridad estadounidense después de un proceso abierto en julio del año pasado, alegando que el sistema de pagos instantáneos, PIX, y otras decisiones de Brasil impactan los intereses de sus empresas. Además, en el día de hoy anunciaron una nueva tasa del 12,5% sobre el comercio por denuncias de trabajo forzoso contra 60 países. Entre ellos están China, Indonesia, México y Brasil. Este último acusado de adoptar trabajo sobreexplotado en agropecuaria. El impuesto debería entrar en vigencia el próximo 7 de julio. Brasil no tardó en responder. El presidente Lula da Silva convocó una reunión ministerial para esta mañana a fin de evaluar los próximos pasos. Dijo que fue sorprendido por la medida y que debe enviar una carta a Trump en los próximos días, pero destacó que Brasil no se doblegará. No se puede decir que Brasil se haya negado a negociar con Estados Unidos desde el primer momento, desde el primer tuit del presidente Trump, desde ese primer tuit que es una forma de comunicación contraria a lo que exigen la democracia y la civilidad. Lo normal es que un presidente llame a otro, que un presidente envíe carta oficial a otro. Me enteré de este impuesto por primera vez a través de Twitter, y un impuesto fundamentado en la verdad, basado en la verdad, porque el déficit que Estados Unidos dice tener con Brasil es, en realidad, el déficit de Brasil con Estados Unidos. Por lo tanto, si alguien tuviera que imponer un arancel, sería Brasil contra Estados Unidos y no Estados Unidos contra Brasil. Si Estados Unidos quiere problemas, tiene derecho a no quererlos. Ahora no vamos a estar llorando, vamos a buscar otros socios. Si ellos no quieren comprar, nosotros venderemos a quien quiera comprar. Lula dijo además que quien trabaja para aplicar nuevas sanciones contra el propio país debe ser considerado un traidor de la patria. Y vuelve a afirmar que Trump no es emperador del mundo. Trump fue elegido por el pueblo estadounidense y respeto el resultado electoral de Estados Unidos. Yo fui elegido por el pueblo brasileño y ellos deben respetar el voto del pueblo brasileño. Yo no fui elegido emperador de América Latina y Trump ciertamente no fue elegido emperador del mundo. Los anuncios sucedieron pocos días después de que el presidente Donald Trump recibiera en la Casa Blanca al senador y precandidato a la presidencia Flávio Bolsonaro. El opositor de Lula comentó la decisión en sus redes sociales. Veamos. En 2 días como precandidato a presidencia do Brasil. En 2 días como precandidato a la presidencia de Brasil ya hemos hecho más por la seguridad pública del pueblo brasileño que Lula el Partido de los Trabajadores en 20 años. Además, he pedido directamente a Estados Unidos que no imponga aranceles a las empresas brasileñas porque ya están absurdamente gravadas por el gobierno de Lula. Los empresarios brasileños ya están asfixiados por tantos impuestos, burocracia y persecución. Algunos incluso están abandonando Brasil. Entonces expliqué que no sería justo gravarlos aún más. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó en rueda de prensa el día de ayer que Brasil, así como Cuba y Venezuela, no son amigables con Washington. Brasil afirma que está dispuesto a dialogar para revertir la situación, pero no negociará su soberanía. Michelle, muchísimas gracias por esta actualización. Bueno, Osvaldo, quiero aclarar 2 cositas. La primera de ellas es que estamos en el 2026 y no en el 2025. Porque esta la misma película la vimos el año pasado, ¿te acuerdas, no? Sí. La misma película la vimos el año pasado, pero los aranceles eran más grandes. Te estaba reflejando un hecho que pasó el año pasado, inclusive. Que estaba pasando en un video anterior, que usaste inteligencia artificial para eso. Y vos sabés que bueno, la otra cosa que quería decir era, che, qué mal que anda Nicaragua. No la pusieron en el eje del mal. Ahora solamente es Brasil, países navegables son Brasil, Venezuela y Cuba. Se olvidaron de Nicaragua. Se olvidaron de Nicaragua. No, es un chascarrillo, pero me parece que es una situación muy complicada porque se está metiendo en las elecciones de Brasil, que son en octubre, y tratando de bajarle la popularidad que tiene Lula, que lo van a votar muchos de los candidatos que podrían haber votado al Bolsonaro papá, pero que no quieren votar al Bolsonaro hijo porque es un delincuente.
Así de simple. Todo esto ha hecho que mucha gente que votaría a la derecha no lo va a votar a Flavio Bolsonaro, un poco respondiendo a tu pregunta que me hiciste al principio, Osvaldo. Si va a ser candidato. Va a estar muy difícil que sea candidato. Está muy difícil. Además, porque hay una cosa también que es interesante, que no hemos dicho hasta ahora, que tiene que ver un poco con la politiquería acá de Brasil. Este banquero multimillonario, que se hizo multimillonario en 6 años, robando dinero de los jubilados, de los fondos de los jubilados de varios estados y algunas municipalidades ricas, como la de San Pablo, es enemigo de uno de los poderosísimos jeques de el mercado financiero de Brasil, de Esteves. Eran enemigos declarados. Y bueno, y Esteves es bolsonarista, apoya a Bolsonaro, pero es enemigo de Borcaro. Y Flavio se ha demostrado ser hermano, parceiro, compinche de Borcaro, según todos los mensajes por WhatsApp que se han mandado. Unos amores terribles, ¿viste? Yo te digo la verdad. Por ahí, estos de la derecha se hacen tan macho y después unas declaraciones de amor. No muy masculinas, ¿viste? Si quiero ofender a nadie, pero la verdad es esa, ¿viste, Osvaldo? Estéticamente, sí. ¿Viste? Ya no. Eso, ¿viste? O sea, y otra cosa también interesante es haberlo visto a Eduardo Bolsonaro, al otro hijo que está en los Estados Unidos, que perdió inclusive la banca de diputado porque está articulándose un año contra Brasil en los Estados Unidos, defender que haya negociación con Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un sistema parecido, de pagos parecidos con el PIX en Brasil, llamado creo que el ES, alguna cosa, que todo el mundo dice que es pésimo. Uh-huh. ¿Por qué no dejar que vengan los norteamericanos también en un sistema de competencia con el PIX? ¿Cómo vas a negociar si no entregas nada? Tenés que entregar algo en la negociación. ¿Qué estamos negociando? ¿Cuál es el conflicto? ¿Voy a hacer una transacción? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que negociar con los Estados Unidos si no hay ninguna hipótesis de conflicto para poder renunciar a algo para llegar a un término medio? Y el otro que fue asqueroso, repugnante, fue Dallagnol. Dallagnol, el fiscal de la operación Lava-Jato, amenazando a Lula con la... Otra cosa interesante que la vamos a ver después, Osvaldo, en el próximo programa, esperemos que no la veamos, es la designación de un tal Carlos Pérez, supuestamente anti-latinoamericanista, anti-movimientos sociales, anti-todo, que lo designaron embajador de los Estados Unidos, pero no le preguntaron a Brasil si quería eso. O sea, viste que siempre se hace una consulta previa, viste, no le hicieron ningún tipo de consulta y lo ponen ahora como una especie de represalia. Y del año, ahora va a ver lo que es bueno, Lula va a encontrar la horma de su zapato, ahora Lula va a ver cuando venga Estamos todos locos. Vos estás ahora, digamos, patrocinando, auspiciando a alguien que va a estar en contra de tu país porque no te gusta el gobierno. ¿Qué patriotas son estos? ¿Qué patriotas son estos? Porque ellos se dicen patriotas, ¿no? Ellos se venden como los patriotas, ¿no? ¿Qué locura es esta? No sé, me parece muy raro todo esto, ¿no, Osvaldo? Ramiro, te quería consultar. El Bolsonaro que está en Brasil, ¿no le pidió licencia para irse? Porque vos dijiste que ya perdió el cargo de diputado. Sí, pidió licencia y le dieron licencia durante un montonazo de tiempo. Después quiso hacer una manganeta y no le dijeron que no, el partido le dijo que no, porque perdió. Ya después llegó un momento en el cual en diciembre, enero más o menos le dijeron, hace 9 meses que no venía a ninguna sesión. Primero quería que lo nombrasen jefe de bancada, de jefe de la banca, como siendo jefe de la... Pero puede participar por Zoom. Está viviendo en otro país y es jefe de la bancada de diputados opositores, ¿no? La verdad del Partido Liberal, pero como jefe de bancada. En ese Macondo. Puede participar por Zoom, entonces no estaría dentro de las limitaciones del Congreso. Después pidió, ahora fíjate vos, que lo nombrasen a las nuevas elecciones, que tampoco hasta ahora no está definido, que fuese candidato de nuevo, pero candidato suplente. ¿Por qué? Porque si el titular no va, pierde la diputación, pero el suplente no le corre eso. No, Osvaldo, estos son de una politiquería en la punta de la chicana impresionante. Sí, y Flavio Bolsonaro, ¿se sabe dónde va a vivir si gana la presidencia? Bueno, eso es lo que no sé. Si va a vivir en Brasilia
¿O va a vivir en otro lugar, fuera de Brasil? Mira, a veces para los intereses de los norteamericanos puede ser interesante. Mira lo que de la espriela que no vive. Que como decía esta chica Ventura al principio. Se quería ir a Italia. Decimos que si no se iban a Italia, esa. Sí. En Colombia, sí. Pero sí, viven en Estados Unidos, no viven en Colombia, van de vacaciones, ¿viste? Colombia. Y se van a Italia, no importa, ¿qué va a hacer? Bueno, ya nos metimos con eso, Osvaldo, ya nos metimos con la querida Colombia y el resultado de las elecciones en Colombia que ha dejado a todo el mundo boquiabierto, ¿no, Osvaldo? Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ha pasado que de la Espriella sale ganando 43 puntos contra 40. Y las denuncias de Petro de que hay 800.000 boletas que no estaban contabilizadas. Y bueno, es todas esas cosas que se complican. No, vamos a ver qué pasa. No está todavía determinado qué es lo que va a pasar. Pero bueno, tenemos dos elecciones ahí, que son las de Perú y las de Colombia. Y que estamos ahí con gran injerencia de los Estados Unidos. Donald Trump salió a darle todo el apoyo explícitamente. Petro salió a decir, bueno, se acabó la libertad. Si ya vienen a decir no así, viste, se acabó la libertad. Sacó muchos votos de la Espriella. Es un tema muy interesante para analizarlo desde muchos aspectos. El gobierno de Petro fue un buen gobierno, y es lo de siempre. ¿Alcanza la heladera para ganar una elección? ¿O hay que ver qué es lo que pasa por el celular de los electores? Porque es un tema muy interesante. La Paloma Valencia perdió todos los votos, supuestamente iba a sacar 16 puntos según las encuestas y sacas menos, no llega a 6, pero el otro iba a sacar 19 y saca 43 supuestamente. Ponele que caiga menos porque cuando se haga el conteo ahora real, voto a voto, y no conteo digital que una empresa que tendría que haber dejado de participar según la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el 2018 sigue participando, que es la misma que hizo el fraude en Honduras, no nos olvidemos, Osvaldo. Acá viene muy parecido con los de Honduras, muy parecido. El Asfura, que viene como el tercero en discordia, amparado por Donald Trump, y va al balotaje y le gana a la candidata de Xiomara Castro, una Xiomara Castro que había hecho un muy buen gobierno. Entonces, son temas que a mí me abren interrogantes. ¿Qué te parece, Osvaldo? Mira, vos sabés, me haces acordar un hecho que pasó esta semana o la anterior, no me acuerdo. Acá en la Argentina, aparentemente se firmó un acuerdo con una empresa de origen de ese mismo país que vos hablaste antes, el de la estrella celeste, para que haga el recuento, no el recuento, sino esa el conteo provisorio. Ese que es el que se publica, ¿no? Y que tiene estas sorpresas a veces, ¿no? Así que no me extrañaría que acá podría pasar lo mismo. De todas maneras, siempre digo que nunca me gusta cuando los oficialistas dicen que están mal los resultados. Eso no me gusta en ningún gobierno, te digo la verdad. Sí, seguro, concuerdo. ¿Viste? Pero de todas maneras hay algunas cosas raritas. Y yo lo que sí estaba mirando en función de eso es que vi que las encuestas lo ponen a ganador todavía, pero muy cerca el candidato oficialista de Colombia en las encuestas. No vi que se esté despegando como parecía de una sorpresa, viste que esta sorpresa ya y te iba a tener 17 y tuvo 40. Yo veo que no sé, creo que va a ser, yo pensaba que eso iba a juntar más gente a favor del que el supuesto ganador de las elecciones, ganador de esta primera vuelta, diríamos. Yo creo que que podría mejorar bastante el candidato oficialista todavía. Mira, pero de acá, visto desde acá, te digo, por la sorpresa que me causó, que estando en carrera, diríamos, porque está cerca. Pensando así fríamente, los hechos políticos, el día lunes, después de las elecciones, salió la gente de Cepeda, salió a ganar las calles. Mucha gente.
mucha gente de diferentes colectivos salieron a decir, bueno, vamos, que no se perdió, vamos a todo esto, viste, que acá la cosa no está nada definida. Y eso fue muy interesante, fue un movimiento muy bueno. Después hubo otras movilizaciones más del mismo grupo y supuestamente no hubo ninguna movilización del grupo de la Espriella. ¿Significa algo eso? Significa que, bueno, no, significa que el grupo de Cepeda está de alguna manera espabilándose un poco, ¿no? Sí. Porque también mucha gente pensaba que ganaban el primer turno. Claro, y Cepeda ganando espacio, porque si no parecía que Petro era el que se reelegía. Me daba la impresión viendo de acá desde Argentina, ¿no? No estando allá. Entonces me parece que Cepeda adquirió más el centro de atención. Y además hay otra cosa también interesante, que muchos sectores del feminismo de Colombia no estaban muy contentos con lo que ocurrió con la vicecandidata, con la vicepresidenta, que por ahí fue colocada un poquito más alejada del protagonismo del gobierno y estaban un poco alejados del gobierno de Petro. Y ahora, ante la inminencia de un candidato de extrema derecha, misógino, que le ponía cohete a los gatitos para torturarlo cuando era adolescente, contra LGTBI, o sea, lo más de terror que hay, con un programa conservador de ultraderecha, ultramontana, con una base religiosa rarísima, pero base religiosa al fin muy conservadora. Bueno, tenés eso. O ese Cepeda o es lo otro. Entonces muchas personas dicen, bueno, ahora sí van a volver a movilizarse, por lo menos contra el espanto, ¿no? de este candidato de la Espriella. Y le mandamos un abrazo muy grande a los trolls que nos han insultado bastante en las redes sociales por el programa del domingo pasado, por lo que dijimos de la Espriella. Un abrazo. Como ya les repetimos lo que dijimos, vuestros insultos son halagos para nuestra conciencia. Pueden insultarnos tranquilamente, que eso nos hace bien, nos fortalece. Somos objetores de conciencia, decimos. Entonces. Nos fortalece, las críticas de esta gente nos fortalece bastante. ¿Viste? Hubo bastante que nos salieron a criticarnos porque habíamos hablado mal de la Espriella en el programa anterior, ¿no? Porque hay que hablar bien. Sí, viste, claro, imagínate cómo va en contra del patriota, del tigre, viste, del tigre, viste. La revista la semana lo pone así, viste, con unas caras más, la emergencia del tigre, viste. Esa revista La Semana de Colombia, de terror. Y la revista Noticias Argentina se queda chica al lado de La Semana. ¿Qué revista repugnante? Ay, la emergencia del tigre. Iba a traer la tapa, pero dije, no, es mucho, ¿viste? Es mucho. No es necesario. Ay. Y está, bueno, de lo que decimos la doctrina Monroe, ¿no? La doctrina Monroe ahora con Donald Trump, ¿no? Tallando fuerte en las elecciones de Latinoamérica. Y ahora con la emergencia, con mañana, una fecha muy interesante, con lo que es las elecciones en Perú, que también ahí está Keiko Fujimori, cuarta vez que se presenta que llega a un balotaje, con Roberto Sánchez, un hombre del castillismo. Mirá vos, se está hablando del castillismo, de Pedro Castillo, el expresidente de Perú, preso injustamente, recordamos, preso injustamente, y que se presenta como la oposición más democrática, más progresista. Vamos a ver qué puede llegar a pasar mañana, ¿no, Osvaldo? Sí, vos sabés que hasta miraba que el hermano de Ollanta Humala lo apoya a Sandro, diría yo, ¿no? Roberto Sánchez. Somos viejos cuando hacemos esos chistes. Vamos a explicarle al resto del mundo que Sandro es un cantor muy famoso que falleció hace mucho tiempo de Argentina, pero Sandro era el nombre artístico, él se llamaba Roberto Sánchez. No, en América Latina lo conocen bastante, pienso que alguno de nuestra edad queda todavía vivo. Sí, Sandro de América era, ¿te acordás? Sandro de América. Che, Don Roe, ¿qué será? ¿Por todo un roedor que se pone? Mirá, interesante. Está bueno. Cierra bien, Don Roedor, que lo único que puede ser Donald Trump. La verdad que nadie esperaba que hubiera un balotaje así reñido como que va a haber en Perú. No, pero aparte las encuestas otra vez estuve mirando porque me sorprendió que no es la diferencia
que uno podría esperar. De todas maneras, ¿qué puede esperar si ya perdió 4 elecciones? Creo que perdió Keiko Fujimori. Esta es la cuarta que va. Esta es la cuarta que va. La cuarta. Bueno, ya dije 4. Bueno, ¿quién te dice que no sea una predicción esto? De cualquier manera, la ayuda de la Casa Blanca para Keiko Fujimori es muy grande por un motivo muy especial que se llama Puerto de Chancay y Corredor Bioceánico Ileus-Chancay. El puerto de Chancay es el puerto más moderno de América Latina, hecho por China, administrado por empresas chinas, y que además es parte del proyecto de un corredor bioceánico que va a unir Perú, el Pacífico, con el Atlántico, mediante los dos países, Perú y Bolivia, con el puerto de Ileus en el estado de Bahía. Y eso le quita totalmente el sueño a los Estados Unidos. Es de Brasil de todas maneras, Ramiro, no es de Bolivia porque Bahía todavía está en Brasil. Uy, dije Bolivia yo. Sí, pero perdón, gente. Hasta donde sabemos. Empezaba con Bolivia B. No dominó todavía. Empezaba con B, Bolivia, Botswana. Estás preocupado por Burundi. el viaje, yo te entiendo. Estás preocupado por el viaje y te entiendo. Sí, perdón. Y Bahía, Ileus en Bahía, Brasil. Claro, y que eso le quita el sueño a los Estados Unidos porque todo lo que sea un corredor bioceánico que ellos no puedan administrar les quita el sueño. Tanto es así, cuando llega Donald Trump, toda la presión que le metió a Murilo en Panamá para justamente quedarse de vuelta con el canal de Panamá, devuélvanlo, lo construimos nosotros, es nuestro. Y después para que fondos sacasen a las cuatro administradoras de los puertos de las dos puntas del canal de Panamá, que eran chinas, de la época de cuando no era China, que era todavía Hong Kong, ¿viste? Uh-huh. Que antes de la reunificación en el 99. Pero bueno. O sea, si te escuchan los chinos van a decir, no, siempre fue China, Hong Kong, ¿eh? Es verdad, sí. Es verdad, es como que dijera que las Malvinas no son de Argentina por una argentina, claro, siempre. Claro, estarán siempre en manos de los otros, pero son, ¿viste? Claro, siempre, por eso. Sí, tenés bien colocado, Osvaldo, muy bien colocado. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Cuba ahora, cómo se está apretando el cerco Cuba. Esta semana dejaron de funcionar 2 tarjetas de crédito, las más importantes norteamericanas. No vamos a decir los nombres porque no nos pagan nada. Sí. No. Vamos a decir los nombres porque son unas desgraciadas. Visa y Mastercard. Sí. Daimler no existe más. No. Ya que estamos viejos, vamos a recordar. Y es la asfixia total y absoluta contra la isla. Muchas empresas de hoteleras se fueron porque no pueden cobrarle a la gente, Osvaldo. Claro, sí. ¿Cómo vas a hacer? Un petrolero ruso. Más cuando todo el mundo ya nadie utiliza efectivo, ¿no? Claro. Todo el mundo utiliza medios electrónicos, tarjeta de crédito, no. Sí, un turista para él es un incordio que le pidan que sea en efectivo, ¿no? Sí. Y ya eso significó que esta semana algunos grupos empresariales hoteleros tuvieran que salir de Cuba, ¿no? Entre ellos Iberostar y Meliá, el grupo Meliá, uno de los más grandes del mundo. Tuvo que salir. Lo dijo Díaz-Canel, no le podemos pedir más nada a este grupo. Ya hizo mucho por Cuba, estuvo con nosotros en las buenas y en las malas, pero no puede quedarse más. No puede quedarse. Y él dice, bueno, a ver si quieren venir algunos inversores, algunas personas a administrar estos hoteles, pero no es fácil. No es fácil administrar. No estamos hablando de una posada con 10 cuartos a la orilla del río. Estamos hablando de grandes hoteles con all inclusive, con todo lo que significa, la venta de paquetes, un resto para poder hacer la financiación, porque todas esas cosas se hacen con turismo con financiamiento, en cuota. Es una cosa muy grande, pero bueno, es muy triste. Ramiro, vos pensás que es casi la única fuente de ingreso que tiene actualmente Cuba, y es la que se fue reduciendo en este último tiempo por todas las sanciones, las sanciones más graves que impuso todavía Trump, a las que ya tenía durante un montón de años, ¿no? O sea, realmente creo que casi lo puso contra las cuerdas mal, diríamos, ¿no? En términos boxísticos. Algunos están hablando de un genocidio por goteo, Osvaldo. Porque la gente está muriendo, tienen 4 horas de electricidad en la mayoría del país, 20 horas sin electricidad, los médicos no pueden hacer operaciones. Brasil le tuvo que mandar, por suerte le mandó penicilina, insulina.
Insulina, son cosas básicas. Cuba tiene una salud de punta, está investigando junto con Rusia vacunas contra el cáncer y no tiene insulina, no tiene electricidad, no tiene energía. Un buque petrolero ruso el segundo iba a proveerle combustibles para que generan electricidad. La mayoría de la matriz energética de Cuba es todavía con petróleo, ¿no? Se tuvo que volver a 1.600 millas porque las sanciones son terribles, porque son sanciones a las empresas que comercializan con las empresas que comercializan con las empresas. Sí, es una cadena, ¿no? No, es como esas mamuscas, ¿no? Va sacando esta empresa y la que está abajo también, y la que está abajo también, y la que está abajo también. Todas las empresas son sancionadas, entonces no te impide hacer lo que hizo siempre Cuba, que es triangular, ¿no? Sí. Como hacen los países, como hizo Irán, como hace todos los países que sufren esta persecución, como hacía Venezuela, triangula para poder conseguir las cosas, y si te van persiguiendo las empresas, se te hace imposible, ¿no? Esta semana hubo manifestaciones muy fuertes de China, principalmente la portavoz de la Cancillería de China fue pero muy, nada diplomática, digamos. Dijo, bueno, basta con lo que están haciendo en Cuba, China no lo admite más. Lo mismo hizo Rusia. Lo que pasa es que, necesita la isla es petróleo. Y Cuba le mandó ahora 30 automóviles hermosísimos para que sean taxis eléctricos en Cuba, pero ¿cómo lo va a cargar? ¿Cómo los cargas? O sea, sí, me gustaría que mi ciudad tuviera una flota de 30 taxis de esas características. Pero si no tenés energía. Bueno, y la comunidad internacional está empezando a decir, a los grandes pónganse las pilas. Pónganse las pilas porque la situación, no esperemos otro nuevo Gaza para que ocurra. Y menos en un lugar tan cerca como es Cuba, ¿no? Que, esas cosas, Osvaldo. Y te digo, hay que advertir una cosa, ¿no? ¿Qué intereses se están moviendo a través de ahí? Porque vos dijiste, los hoteles en Cuba los pusieron estas empresas, muchas de ellas españolas, porque es un lugar turístico importante, ¿no? Claro que sí. Bueno, no hay que olvidarse que Gaza es una zona turística también importante. Si hubiese inversión y si no estuviesen los gazaríes ahí, ¿no? Preguntale al hijo de Trump que quieren hacer nada. Y ¿cómo se llama? No me acuerdo cuál es el otro país también que tuvo problema un presidente porque le habían vendido una isla y querían venderle dos islas. Albania, no me salía. Otras playas espectaculares, ¿no? Parecería que la intención del presidente Trump, Venezuela tiene lindas playas también. Es ir por ya no el petróleo, sino ir por los lugares turísticos, ¿no? Porque están buscando, y evidentemente, o sea, hay cosas que uno no, o sea, que parecería que fueran coincidencia. Albania, ¿por qué le va a dar 2 islas a Trump? El tema es que petróleo también tiene Cuba, lo que no tiene Está bien para extraerlo. No, sí, además, pero te digo que hay una coincidencia en algunas zonas que están, porque en Gaza evidentemente no hay petróleo, y sin embargo los mismos tienen pero hay gas, está la cuenca gasífera Leviatán, que es grandísima. Que lógicamente está siendo explotada por el país de la estrellita, ¿no? Claro, sí, por eso te digo, viste, yo creo que hay algunas cosas que se están repitiendo, sí, y que dan como un poco de temorcito, diríamos, sí, ¿no? Lo que puede pasar, y no se me ocurre lo que podría pasar en la Patagonia, ¿no? En esta instancia ya. Tema interesantísimo, tema muy interesante, Osvaldo, porque estamos hablando de cosas mayores, sí. Sí, vamos a dejarlo para el próximo tema. Que justamente estaba charlando hoy con nuestra invitada, con Angie, que que participó con nosotros dentro de 15 días, y a la vuelta de en julio, cuando retomemos nosotros, vamos a llamarla para que hablemos exactamente de ese tema, Osvaldo, el tema que acabas de decir. Claro. Porque aparte hay una consonancia en un montón de países que está pasando, y con siempre un mismo árbitro, que es Estados Unidos, que es el que está presionando por estas cosas. Entonces digo que hay que ser, por suerte, digo esto nada más, la ley no salió, la ley de tierras no salió, pero menos mal. Creo que va a salir lo mismo. Realmente tengo una mala noticia,
Creo que va a salir en algún momento lo mismo. Pero, y eso está todo parecería en el mismo sentido, ¿no? Hay un periodista aquí, Reinaldo Acevedo, voy a nombrarlo porque es de él la idea, pero yo me la apropio, la digo ahora. Él creó el ICI, el índice de coincidencias increíble, ¿no? Y yo creo que me parece fantástico esa definición que él hizo en esa sigla, el índice de coincidencias increíbles, y creo que vos lo describiste eso, ¿no? Son demasiadas coincidencias para ser mentira. Claro, dice uno, pues, todo tiene que alinearse, ¿no? Algo debe estar pasando que no estamos advirtiendo, un poco como vos dijiste, ¿no? Bueno, quería destacar, Osvaldo, ahora la marcha que se hizo en la Argentina por el Ni Una Menos, la 11ª marcha. Impresionante. Impresionante, 1 millón de mujeres y hombres también, ¿no? Porque la convocatoria esta vez fue amplia. Los mismos colectivos feministas dijeron, por favor, señores, participen porque este es un tema de todos. Sí, yo creo que no es solamente para mujeres, es de todos, ¿no? Porque si uno escucha quiénes son los críticos a esto, generalmente son hombres y también mujeres, que sí, critican, claro. También mujeres, o sea, que es lo que más dolor causa, ¿no? Pues si, ¿cómo? Vos estás en desacuerdo que la mujer está sometida a una presión o a una persecución mayor que la de los hombres. No te puedo entender, porque hay proyectos de ley que acá salen de mujeres. Hay ese fenómeno, un día tenemos que llamar a alguna feminista para que lo charlemos, porque yo lo que tengo entendido es que puede ser por 2 motivos, Osvaldo. Uno de ellos es lo que el machismo es un tema transversal. El machismo es un tema transversal. Sí. Todos somos machistas en alguna menor medida. Yo no soy machista, mentira, todos somos machistas. Cuando hablamos de todos, decimos todos. Hombres, mujeres, todos. Pero por otro lado, hay un fenómeno que se llama las PIC no sé cuánto, que son estas nuevas mujeres que supuestamente para diferenciarse de las otras mujeres y tener, digamos, en el mercado varonil mayor aceptación, se mimetizan con el discurso machista. A mí me gustan los autos, yo no estoy a mí no me vengan con moda, yo no me pinto, se masculinizan porque supuestamente de esa manera agradaría más a los hombres. Es un fenómeno muy interesante que lo denuncian las mujeres, los colectivos feministas. Yo no voy a decir más nada, es esto nomás descriptivo, que un día vamos a convidar a alguna compañera que lo explique bien, que lo explica mucho mejor que yo, ¿viste? Seguramente. Pero quería destacar eso, la convocatoria de los colectivos feministas, y no solamente feministas, porque participaron muchos otros partidos políticos, ¿no? El Partido Justicialista, el Partido Obrero, bueno, la izquierda siempre participa en estas cosas, ¿no? La CGT participó, lo cual me parece muy bien, Osvaldo. La Unión Cívica Radical participó. Acá está, Fernando nos dice, son las PICMI, son mujeres denominadas PICMI. Gracias, Fernando Valderaki, que nos dice esto desde Jujuy, las PICMI. Bueno, mirá vos qué interesante, ¿no? Esa visión, porque realmente a veces se extraña un poco las cosas que proponen algunas mujeres, porque, o sea, que critican mujeres que no hablan de femicidio, por ejemplo. Claro. Bueno, el problema es cuando esas mujeres, como en el caso de la ministra de Seguridad Monteoliva, no solamente no habla, sino que hace campaña para que no se caratulen los femicidios como femicidios. Entonces con eso dice que baja el índice de femicidio, claro. Baja el índice, y vos decís que son homicidios, que en realidad, Ramiro, o sea, el femicidio es un agravante sobre el homicidio, y es el número 11 de los agravantes que tiene. No es el primer agravante. Y después hay uno más, o sea que no es el único agravante que tiene el homicidio, porque no considerar un agravante cuando hay algo que realmente el homicidio se produce por ese hecho y como es evidente, aprovechándose de que es mujer, aprovechándose de que es menor, aprovechándose de cierta debilidad que puede tener la mujer. Entonces, en ese caso vos decís, no, queda claro. O sea, entonces, sacá los otros 11 también, no ponga
no ponga agravantes. Sí, no pongamos más parricidio, no pongamos más nada, ¿viste? No, claro, no importa. O sea, y vos mirá que la mayoría de los agravantes protegen a los hombres. El único que protege exclusivamente a la mujer es el que le quieren sacar. El que quieren sacar. O sea, qué raro. ¿Por qué no sacan los otros? ¿Por qué no sacan el parricidio, como dijiste vos? No, el además... infanticidio, ¿por qué no claro, sacan? Por ejemplo. Pero además, Osvaldo, se da esta marcha en un contexto de la muerte de esta niña de Agostina Vega en Córdoba, ¿no? Donde hubo omisión de la policía porque la policía estaba toda abocada a un partido de fútbol. Omisión de la policía y del fiscal actuante. No, pero el fiscal actuante felicitó a los perros. Hay que felicitar a los perros. Los perros son los héroes de la investigación, son los perros que descubrieron dónde está la nenita de 14 años descuartizada. Sí, los héroes son los perros. Y aparte una postura cínica parecía terrible. Garzón creo que el canalla, ¿no? Preferible olvidarlo, pero creo que sí, ¿no? Pero sería preferible olvidarlo y que nunca más salga en ningún lado. Porque yo, o sea, todos nos podemos equivocar y todos nos podemos confundir. Y claro. Es humano y natural. Ahora, lo que no podés hacer cuando metiste la pata de este nivel, negarlo. Decirle que no lo hiciste. No, y espectacular. Y quiero felicitar a los canes. Había que darle una medalla. O sea, la verdad que termina de matar a una nena de 14 años. Y vos pensás que tenés que festejar, dar una medalla a los canes. ¿No te das cuenta? Una locura. Bueno, nos quedan 2 noticias más, Osvaldo. Nos queda lo que está pasando en Bolivia y en Chile con las manifestaciones, pero lo vamos a dejar de lado porque si no se nos va a hacer muy largo. En Bolivia siguen las protestas, siguen los cortes de ruta. Se agravó un poco la situación que comentamos nosotros la semana pasada de los médicos porque no están llegando los insumos. Y ahora el presidente Rodrigo Paz no tiene mejor idea que llamar a todo el mundo a colaborar con la fuerza del orden y con los militares y a decretar el estado de excepción. Listo, ya estamos, ¿viste? Ya estamos. Cerremos, vayámonos, apaguemos las luces. Tiremos la llave, por más o menos, ¿viste? Ya, o sea, si en lugar de dialogar vas a recrudecer la represión policial, bueno, ya estamos del otro lado. Y en Chile también ha pasado más o menos lo mismo, que no quieren que haya política de recorte, ni de ajustes, ni motosierra, lo cual me parece una cosa muy saludable porque si ya no venía muy bien la sociedad chilena con todos los años de neoliberalismo, ahora que quieren hacer recorte, bueno, ya es un poquito mucho. Todavía. Sí, bueno, no quiero escuchar los recortes. Y nos queda el último tema, ¿no? Y el último tema que nos toca profundamente, más a vos que a mí, porque yo me he venido para Brasil, pero bueno, pero a vos te toca un poco más. Sí, me recuerda mi segundo o tercer año de facultad, cuando los fui a ver en Sportiva América. O sea, ni me acuerdo cuándo tuvimos tercer año de facultad, Ramiro Cuarto. Y en el 87, haber sido 87, 88, que no eran los multitudinarios que se hacían usualmente, que el último que vi fue en Mendoza con mis hijos, hace ya uno de los últimos que hizo, creo que fue uso después 2 más nada más. El indio realmente una cosa que uno entiende mucho, pero vos sabés que nos podríamos quedar con el indio, con la movilización que fue impresionante ayer y está haciendo hoy y va a ser mañana seguramente, ¿no? La movilización impresionante de gente. O podríamos quedarnos con la represión que intentó hacer la policía de la ciudad, tirándole gases. O también podríamos hacerlo al gobierno nacional, que es quien está conduciendo la Cámara de Diputados y no quiso que el Congreso se utilizara para que la gente pudiera ir a darle el último saludo, ¿no? Al Indio Solari. También nos podíamos quedar con eso. O quizá nos podíamos quedar con lo que él decía, ¿no? Que yo entiendo para este gobierno que tiene unos problemas de lectura, problemas de entender los textos bastante grave, era demasiado hermético, y yo lo entiendo, porque la verdad, viste, lo escuchamos un montón de veces, que no entienden nada, estos pobres tipos, en su total y absoluta ignorancia no entienden nada. Y vos sabés que me acuerdo de una frase que dice, y que creo que me llegó mucho. O sea, en realidad 2 frases me llegaron mucho. Una que no sabía que la había dicho él, la dijo él aparentemente
no en una canción, sino en un encuentro que tuve, dice que la muerte me encuentre vivo, ¿no? Mira vos. Que evidentemente hay gente que no la va a entender, ¿no? La gente del gobierno no va a entender, dice, ¿cómo te va a encontrar vivo? Para morirte tenés que estar vivo, ¿no? Pero apuntaba otra cosa, ¿no? Y otra que me dice que ya pasó, ya sabe cuál es, saber la fecha y el lugar, ya sabe cuál es su fecha y cuál es su lugar, ¿no? Que es una de las canciones, El encuentro con un ángel amateur, que son, creo que, las que lo definen en esta instancia tan triste. Se lo puede ver de muchos lugares al indio, la verdad, realmente. Y todos muy importantes. Todos nos hacen, a mí me hacen recordar un montón de cosas, me hace recordar la juventud, y las cosas que uno vio cuando iba iba a decir a los actos, porque en realidad a las misas, ¿no? Pero las misas. Yo no sé yo no sé si llamarlas misas, para mí eran comuniones, ¿viste? Porque era todo junto. Pero no, lo que pasa es que eso lo hermanaba con el sentido más religioso de la cuestión, ¿no? Sí. Que porque vos escuchás las canciones de él y la mayoría apuntaban a esa parte, ¿no? A tener, a defenderse, todo preso es político, otra frase, ¿no? Que te designa un montón de cosas. Aquella vaca cubaná, que vos sabés que aquella vaca cubaná tiene una historia muy linda. Cayó un satélite, un pedazo de satélite de Estados Unidos y le pegó una vaca cubana. Y entonces por eso se llama Aquella vaca cubaná. O sea, como esa tiene muchas canciones, todas te llegan de alguna manera. Y escribió muchas. Y tenía una poesía realmente... yo creo que era mejor poeta que cantante. Realmente las canciones tienen una poesía, un interior, porque te llegan... a todos, o sea, en algún momento le gustaron. Y yo te escuchaba eso que dijiste vos, que también en el exterior se lo escuchaba. Mirá, hay toda una ola de reacciones, de estas reacciones, y muchos músicos reaccionan ante videos. Uno de los más, hay 2 o 3 en Argentina, y que debe ser de los más que más se reacciona en el mundo. Uno es el de Jijiji, el mayor pogo del mundo. Entonces todo el mundo, en toda la lengua, de África, de Norteamérica, de Europa, de todos lados. Miren lo que es esto, qué locura. Y no saben las letras. Imagínate si supieran las letras. Claro, sí. También hay muchos más que reaccionan, por ejemplo, muchos reaccionan a Cerati en el concierto de 2007, muchos reaccionan también al otro video un video que se hizo argentino, el mejor público del mundo también, que muestra todas las bandas. Pero el del Indio Solari se reacciona mucho, y ha tenido mucha repercusión la muerte del Indio Solari, principalmente también por lo que vos estabas comentando, Osvaldo, de las manifestaciones en los diferentes lugares de Argentina. Iba a decir en la Plaza de Mayo, pero también fue en el Monumento a la Bandera de Rosario. Fue impresionante. No, fue impresionante en todos lados, en el sur, en Mar del Plata. O sea, fue impresionante, la gente se reunía. Mis amigos que saben lo que me decían, che, ¿de dónde hay que juntarse? ¿Qué te parece? O sea, realmente todos fue una cosa impresionante. Vinieron chilenos y uruguayos, vinieron. Yo eso sabía ya, porque cuando íbamos a Mendoza, cuando fui a Mendoza, se cruzaban, había varios chilenos, y cuando yo no fui, que mi hijo fue a Paraná, en Entre Ríos, que está cerca de Uruguay, había muchos uruguayos también. O sea, realmente era, en ese sentido, era muy reconocido. Y creo que en lo que pusiste, que fallece un hilo y nace un mito, es real, así es. No es mía esa frase, no me acuerdo quién la dijo, por eso la puse entre comillas. La pusiste, no importa, o sea, sí. Él aparte tenía una visión muy interesante de la muerte, no la tomaba como un final de todo, ¿no? Sino que la muerte era un hecho inevitable y que había que hacer todo lo posible, trabajar hasta que llegue ese momento. De hecho, casi, o sea, ya decía lo que no podía hacer, o sea, otra parte, ya no puedo prometer
ya no puedo realizar hazañas que prometí, ¿no? Era una de las frases del Ángel Amateur. Otra de las frases que demuestran que él también estaba en esa situación de que no podía hacer cosas, pero siempre estaba pensando en cantar y así le iba a llegar la muerte, decía, ¿no? No, y no, el último recital, creo, Osvaldo, que lo hizo con una figura holográfica de él, porque no podía ir al los fundamentalistas del aire acondicionado, él estuvo, es la banda que tiene, que toca esta noche en Comodoro Rivadavia. Es la que lo hizo, sí, la gente allá. Y la van a pasar por YouTube, el canal, si quieren alguno escucharlo, el canal de del fundamentalista del aire acondicionado YouTube va a pasar ese recital. Ese recital que vos decís, creo que fue el que hizo, viste en esa zona de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que está inundada, y que la hizo el famoso arquitecto, no me sale el nombre, un arquitecto que hacía todas esas construcciones en hormigón, y el cementerio está destruido, y se hizo ahí, y es realmente un recital hermoso. También, si lo pueden ver, véanlo. No, si lo pueden ver, véanlo, porque... no, aparte te digo la verdad, estamos hablando de recitales a veces de hace 10 años atrás, parece que lo hicieron ayer, ¿viste? Fueron ayer, sí. Vos ves las imágenes y parece que fueron ayer, y dicen, cuentan las malas lenguas, que él se separa en el 2001, me parece. 2001, me parece que se separa de Los Redonditos de Ricota, y como la productora era la Negra Poli, la mayoría de los videos los tiene ella y están en una caja fuerte, ¿no? Las filmaciones, dice, de los recitales anteriores, empezó en la década del 70, ¿no? Sí. O sea, ya realmente era una cosa. Vos te perdiste toda esa evolución o te fuiste del país. Claro, no, sí, yo me perdí toda esa evolución cuando me fui del y país. Cuando no estaban las redes como ahora, ¿no? Que ahora en las redes vos estás acá, sabés más cosas de Argentina de las que sé yo a veces. O sea que realmente, viste, eso ayuda. Pero bueno, eso creo que fue un hecho importante y otra vez demostró la anomia de este gobierno, ¿no? La estupidez supina de este gobierno, porque aparte de eso quería decir también, que los trolls ayer, pero los trolls hechos con inteligencia artificial, fueron devastadores y eran impresionantes, pero aparte vos te das cuenta que hay inteligencia artificial porque decían cualquier barbaridad. Decían, por ejemplo, uno que vivió siempre el Estado, cuando en su putísima vida, ni siquiera, los últimos recitales ni siquiera había policía, contrataban, la última vez, yo al último recital que fui, vos pasabas a los retenes que había, y no eran policías, eran gente que contrataban, que te miraban, te hacían como si pasabas, o sea, ni siquiera usó policía. Aparte que él fue un antisistema, que él luchó siempre contra, dijo, prefiero quedarme pobre siendo autogestionado en lugar de venderme para las discográficas, es decir, que vivía del Estado. Claro, no, por eso es una cosa. En cualquier momento a la Delio Valdés le va a pasar lo mismo, así que vive del Estado, siendo que también es autogestionada. O sea, no, realmente son cosas que... Pero bueno, Osvaldo, si tenemos un presidente cuya capacidad lectocomprensora no le alcanza para entender la película esta de los niños, ¿cómo se llamaba la película esta? Los monstruos INC. Monster Inc., Monster Incorporado, la entendió mal. La entendió mal. Y el otro estúpido de Sturzenegger, el ministro de Economía, que dijo, entendió mal el Eternauta, vos te das cuenta que o sea, ¿qué querés que entendí? Que entienda el Indio Solari, ¿viste? Por eso dije, era muy hermético para ellos y para muchos, para mí también, todo no es entendible, seguro. Todo no se entiende con la primera lectura, o sea, y eso es real, ¿no? O sea, pero la verdad el vuelo poético que tenía es impresionante. Bueno, hemos llegado al final, anunciamos que vamos a hacer una pequeña pausa por viajes respectivos. Espero que yo pueda viajar y que dependiendo si el sábado que viene sale el programa es porque no pudiste viajar. ¿Viste vos? No, y porque el mundo está en crisis, porque voy a hacer escala en un lugar crítico, ¿no? Entonces esperemos que el mundo esté pacífico, que esté todo bien. Si pasa eso, estamos jodidos, ¿no? Recen para que no hagamos el programa el sábado que viene. O sea, por una motivación propia, dirían. Claro, por ustedes, no por nosotros.
Y bueno, aprovechamos para invitar a que vean la página nueva, cafemercosur.com, con notas de el doctor Rashid, con notas de Alejandro Marcó del Pont. Ahí van a encontrar los links para la revista de Puño y Letra Web y para el blog arrabaljurídico.blogspot.com del doctor De Petris. Y eso, Osvaldo, eso. Bueno. Nos despedimos hasta la próxima. Vamos a ver si podemos ir subiendo algunos videos cortos mientras estamos viajando y nos vemos la próxima. Osvaldo, podrías hacer, si te lo deja la censura, podrías. Vos también podrías hacerlo, ¿no? Claro, pero lo mío es más local, ¿viste? Hay una serie que se llama No se ama lo que se desconoce, que muestra todos los lugares hermosos de Argentina, ¿ves? Mirá vos, no sabía que... Sí, muy linda esa serie. Está una serie de videos en YouTube de Argentina, creo que se llama No se ama lo que se desconoce. Bueno, yo voy a dos lugares que realmente, uno primero que es San Rafael Mendoza y otro que es el norte, que es a Salta, Jujuy y... Salta, Jujuy, ¿qué más me agregó mi mujer? No me acuerdo. Maravilloso, qué lindo viaje. Nos pone así que bueno, va a ser una linda... Y no vamos a decir nada dónde vas vos por las dudas. Vamos a esperar. Por las dudas, no me vamos a quemarlo. Claro, no vamos a quemarlo. Abrazo, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias.